La película, ¿la habéis vista? Sí, sabéis de qué hablamos, me imagino. Yo puse verdadero o falso porque es interesante, es una película que yo no conocía y claramente es espectacular, pero lo que me fijé inmediatamente mirando la portada detrás es que dice que, describiendo lo que hay en la película, el calentamiento global ha provocado el inicio de una nueva glaciación, ¿no? El planeta se calienta y llega una glaciación, que es un paradoxo. Yo al principio dije, ¿qué están diciendo? Y después, viendo la película, me di cuenta que tenían una base, estaban informados y me han dicho que incluso tenían un consulente, un asesor científico muy bueno. Pero claro, tomaron un poquito de verdad científica y construyeron un castillo de aventuras hollywoodianas. Entonces, lo que quiero hacer es explicarlo partiendo de dos cosas que están aquí, que es importante conocer. El calentamiento global es una cosa y la glaciación. Hay dos elementos que son en contraposición. Y empezamos con la glaciación. ¿Qué es una glaciación? Si uno, desde el punto de vista de un geólogo, yo soy geólogo, que mira atrás en el tiempo, y si miramos este diagrama que es el tiempo, vamos desde cero aquí a 65 millones de años. Es mucho. Aquí desaparecieron los dinosaurios, para entendernos. Todo esto es el Cenozoico, que es la última etapa de la historia de la Tierra que está bastante bien conocida. Y si miramos esta curva, que es un indicador de cómo era la temperatura medianamente en la Tierra, se ve que desde el punto de vista totalmente natural, en los últimos 65 millones de años, la Tierra ha ido prevalentemente enfriándose. Nosotros hablamos de enfriamiento global, no de calentamiento global, hablando de procesos totalmente naturales. Y al principio hubo un periodo de calentamiento, se llama en inglés greenhouse world, el mundo invernadero, pero desde los 50 empezó un enfriamiento con varias etapas. Por ejemplo, a 35 millones se formó el hielo antártico, pero el Ártico todavía no tenía hielo. A los 15 millones empezó a congelarse la península antártica y esta bajada bastante rápida de temperatura. Y aquí entramos en el mundo Ice House, del mundo del hielo, ¿no? Y solo a los 3 millones, entonces mucho tiempo después, empezó a congelarse el Ártico. Y ahora estamos aquí en el punto más frío de los últimos 65 millones. Esto desde el punto de vista totalmente natural. ¿Y por qué tenemos dos polos fríos? ¿No? Tenemos dos polos fríos porque la Tierra, que se mueve alrededor del Sol, recibe luz y energía solar en forma desigual. El eje de rotación está inclinado, en este momento de 23, grados y 26 primos, y la geometría de la rotación de la Tierra cambia con el tiempo muy lentamente, y hay un cambio de la excentricidad de la órbita de la Tierra, que prácticamente la órbita no es constante, ¿no? Oscila de unos porcentajes del eje principal y hace un cambio completo en 100.000 años, entonces es una cosa muy lenta. La inclinación del eje también cambia y hace un ciclo cada 41.000 años, un poco más rápido. Y después hay otra cosa que cambia, que es la precesión de los equinoccios, que es el eje no está siempre orientado de la misma forma. Por ejemplo, en este momento hay los equinoccios que determinan la noche polar, boreal y austral, y esto se puede invertir, ¿no? En verano hay más luz al sur y no al norte. Y el periodo de esto era 23.000 años, entonces aún un poco más rápido. Estos cambios lo identificó un astrónomo serbio, Milanković, al principio del siglo XX, no XXI, me equivoqué.
Y prácticamente estos cambios se perciben en la Tierra como pequeñas variaciones de cantidad de calor que alcanza la superficie de la Tierra. Claramente este calor es más en las zonas ecuatoriales, porque la misma cantidad de energía golpea una parte más pequeña de la Tierra, es menos en los polos. Como resultado tenemos el polo norte, que es frío, en este momento tiene un casquete polar, que es hielo continental muy grande en Groenlandia, y todo este hielo, que es hielo marino, solo es mar con una corteza de hielo de 2, 3, 4 metros, ¿no? Muy poco. Al otro lado hay un continente mucho más grande que Groenlandia, centrado más o menos en el polo sur, que está totalmente, o el 98% de su superficie está bajo el hielo, y como en Groenlandia este hielo puede alcanzar los 4 kilómetros de espesor, ¿no? Es muchísima agua atrapada allí. Este diagrama enseña que, no se ve muy bien, hay varios tipos de hielo. El hielo continental, que es nieve que se compacta, se hace hielo con el tiempo, se acumula en un continente hasta los casi 15.000 metros. Este hielo se mueve porque aquí alcanza una altitud de, no sé, 4.000 metros o 3.500, se mueve, fluye, forma los glaciares, empieza a flotar sobre la mar. Cuando alcanza la mar, esta se llama plataforma de hielo. Desde aquí se rompen trozos que forman los icebergs, y después aquí hay la parte más pequeña, que es una corteza de 2 metros, como decía, de hielo marino, que se forma y se deshace cada invierno. El paisaje de una glaciación, en este caso no estamos en una glaciación, pero es como si fuera el hielo marino, el Ártico, un buque que se va en una distesa de hielo marino, los glaciares que alcanzan el mar y forman la plataforma flotante. El espesor de esto puede ser 200 metros de hielo continental que flota. Los icebergs, que son trozos de esta plataforma, y un paisaje muy bueno, ¿no? La Antártida, en este caso la Antártida puede ser incluso bonito a verse. Esto es el mar helado, donde la gente puede andar, y la plataforma de hielo, con este frente espectacular de hielo que forman los icebergs. Es peligroso ir allí, pero... Entonces, si el clima todavía no he hablado, pero si la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra cambia en función de estos parámetros que son cíclicos, en teoría el clima cambia de forma totalmente cíclica y previsible, ¿no? Milankovitch lo que hizo fue estudiar la curva, esto es el tiempo, ¿no? Son 800.000 años, cómo variaba la excentricidad, la inclinación, un poco más rápido, aún más rápido la precesión de los equinoccios. La suma de estos tres señales da una señal compósita, y esto tendría que ser el cambio climático, pero no es así. El cambio climático ahora veremos que es un poco más complicado. Este es un diagrama de lo que se piensa sea la variación de volumen de hielo en el tiempo desde 0 a 360.000 años, y los azules son los glaciares, y se ve, si se pone esto en vertical, es parecido pero no exactamente igual. Entonces hay otros factores, y de hecho esta curva que ya vimos enseña que las cosas no son cíclicas, ¿no? Hay un trend, una tendencia que no es la de los parámetros orbitales, ¿no? Que son los otros factores, por ejemplo la tectónica, que es la posición de los continentes. El clima depende mucho, la temperatura media, desde la distribución de tierra y océanos. En este momento, por ejemplo, Antártida está aislado desde los continentes, y es por esta razón que se congeló hace 35 millones de años, porque cuando África estaba junto a Antártica, Australia también y la América del Sur también, no existía una corriente, que es esta, en este sentido, oceánica y atmosférica, que aislaba el Antártide frío desde el resto del mundo. Cuando tú vas, como yo hice varias veces con un buque desde un continente a la Antártida, hay un frente de temperatura atmosférica que en una hora o dos baja la temperatura de 5, 6, 4 o 10 grados,
que al otro lado tú estás en la Antártida climáticamente, ¿no? Es una barrera, es como una pared que impide al aire más cálida de alcanzar la Antártida. Entonces, el aislamiento geológico del continente fue la causa principal de la acumulación de nieve, de hielo, que ahora está, y entonces la bajada del nivel del mar. Se ve claramente que porque no hay un continente al polo norte, el Ártico se congeló más tarde y sobrevive solo, como la Antártida, una isla que es isla de verdad, que es Groenlandia, en este momento. Durante las glaciaciones no, hubo otro factor, además del tectónico, ¿no?, que es a muy largo plazo, hay esto, que la circulación oceánica se llama termoalina porque depende de la temperatura y la salinidad del agua. Las diferencias de temperatura y salinidad permiten al agua oceánica de moverse. Y esta circulación lleva agua cálida desde los trópicos hasta, en este caso en el Atlántico del Norte, hasta casi Svalbard, aquí. Y toda esta agua transporta una cantidad de calor impresionante y nosotros en Europa tenemos un clima bastante bueno y mucho mejor que las mismas latitudes en América porque este calor se pasa con el aire, ¿no? Estas perturbaciones atmosféricas con mucha humedad pero mucho calor mantienen cálida Europa. Este es otro factor. En particular en el Ártico se ve bien, en azul es el agua fría que se forma cuando se forma el hielo marino, baja hacia Groenlandia y mantiene con esta circulación fría Groenlandia aislada, mientras la agua más cálida desde el trópico, el Golfo del México, mantiene cálida Noruega, Escandinavia, incluso Svalbard. Nosotros fuimos aquí con una campaña oceanográfica y no se ve un trocito de hielo. Es suficiente moverse 150 kilómetros más allá y está todo helado. Entonces, hay barreras climáticas que dependen de la circulación oceánica, de la disposición de los continentes. Y esta es una animación que os enseña cómo esta circulación oceánica se forma por la acción del hielo marino, que se forma durante, veis el mes en inglés, ¿no? En junio hay muchísimo hielo marino en la Antártida y poco al Ártico. Y al revés, cada 6 meses la situación se invierte. Y la formación del hielo marino permite al agua de enfriarse, de hundirse y de hacer marchar todo este sistema de la circulación termolina que se llama, con una palabra en inglés, conveyor belt, que se llama cinta transportadora de calor oceánico. Y entonces es importantísimo, las áreas polares son el motor prácticamente que mantiene el sistema climático en la Tierra, lo mantiene de forma dominante, no hay otros factores. Durante la última glaciación, porque hablamos de glaciaciones, no sé si se ve bien, el hielo ártico era mucho más extendido, todo el Norteamérica estaba bajo una grande capa glacial, Groenlandia estaba unida, y habían 3, ¿no? Norte de América, Groenlandia y Siberia y Asia. Bueno, Islandia también estaba bajo el hielo. Esta es una imagen un poco más clara y la película acaba prácticamente con esta imagen un poco en 3D, un poco más bonita, pero dice que lo que ocurrió durante estos días fue una nueva glaciación idéntica a esta, incluso más, porque yo me acuerdo, yo soy italiano, me acuerdo que en la última imagen Italia incluso estaba toda blanca, ¿no? Como si fuera bajo el hielo, que nunca ha pasado en la historia de la Tierra. Vale, esto es una glaciación, ¿no? Tiene un driver, ¿no? Un motor que es totalmente natural y extraterrestre, ¿no? Debido a las variaciones de órbita terrestre. El cambio climático, ¿qué es? Se habla muchísimo. ¿Cómo se puede dar? Yo busqué definiciones, no hay una definición que me gusta. Prácticamente es la variación del clima, pero ¿a qué escala? ¿No? Noche, día, verano, invierno, ¿no? Varía en un día, en mañana de sol, esto es cambio climático. Hay solo que pensar en un cambio natural, ¿no?
que tiene causas en el sistema natural de la Tierra, y un cambio del clima inducido por el hombre y su actividad, que sea quemar combustibles fósiles o producir gases de efecto invernadero con los cultivos y otras cosas. Se ve en estos dos gráficos, tenemos el CO2, carbon dioxide, aquí tenemos el tiempo, aquí son 10.000 años en los dos gráficos. El CO2 en los últimos 10.000 años, entonces miramos a poquísimo tiempo, ¿no? Empezamos con 60 millones, ahora somos 10.000. Se mantuvo prácticamente constante, empezó a subir a los 5.000, aquí el hombre no hacía nada, entonces esto es un pequeño cambio climático muy lento, y de repente, casualmente, cuando se desarrolló la actividad humana industrial y agrícola, subió el CO2 a niveles que ahora os explico. Esto es el metano, que es otro gas a efecto invernadero, y si aquí vemos, no ha salido muy bien, el verde, en 400.000 años atrás en el tiempo, el verde es el CO2. El CO2 ha variado, épocas glaciares, interglaciares, y después de repente ha disparado aquí, que es mucho más del máximo de los últimos 400.000 años. Entonces ya en 200 años hemos alcanzado un nivel que nunca vimos antes en los 400.000 años, y podemos decir incluso mucho más. Entonces este es un cambio natural y este es un cambio antropogénico. El cambio antropogénico tiene la característica de ser mucho más amplio y mucho más rápido de cualquier cambio natural que la Tierra vio. Y esto ya lo acabo de decirlo, CO2 y metano son los dos gases que más afectan el clima de la Tierra, porque su presencia en la atmósfera atrapa el calor, ¿no? La radiación solar genera calor golpeando las rocas y el mar. Este calor, en lugar de irse fuera, se mantiene dentro como los invernaderos, un coche al sol, son cosas que pienso conocéis. Otro gas muy importante es el vapor de agua, que es incluso más abundante, pero la cantidad de vapor producido por el hombre es menos, ¿no? El hombre influye más en el CO2, en el metano. A ver, se ve que las cosas van cambiando porque, por ejemplo, el hielo marino ártico, esta es una animación de la extensión del hielo cada año, 1984, 85, 86, y veréis que no todos los años, pero hay una tendencia a reducirse. Y el pasaje de noroeste, que buscan todos para ir a Japón mucho más rápidos, es este, y queda libre en varias ocasiones. Y otro pasaje muy interesante para el comercio naval, marítimo, es este. Se ve como muy pronto se podrá transportar cosas a Japón ahorrando 2 o 3 semanas de viaje, que es muchísimo tiempo. Hay una componente económica en el cambio climático importantísima. Hay gente que quiere el cambio climático. Otra cosa que se ve, eso me pasa un poco más rápidamente, es el deshacerse de unas plataformas glaciares, ¿no? ¿Acordáis? El hielo flotante, 200 metros de altura. Esto fue el derrumbe, ¿no? La ruptura catastrófica de una en la península antártica. Estamos aquí. Esto era todo hielo, se forman lagos de agua de fusión, y después esta agua penetra, rompe y se van miles de icebergs enormes, un volumen enorme de hielo. Hay que pensar que este hielo, porque ya está flotando, no contribuye a la subida en el nivel del mar, ¿no? Si tú pones un cubo de hielo y lo hace deshacer, si cambia un poquito la densidad, pero prácticamente... aquí hay un grande golfo que se ve, todo esto está flotando. ¿Ves? Esto un poco más gris, flota. No, es como este dibujo, ¿no? Entra y empieza a flotar. Hay un momento donde apoya bajo el fondo que no siempre corresponde a la línea de costa, es un poco más allá de la costa. Ahora, durante las épocas glaciares no, estaba apoyando al fondo quizás hasta aquí, pero en este momento todo esto es flotante. Se va, yo me acuerdo que decían que sube el nivel del mar, mentira, total.
Si se funde un iceberg, el nivel del mar no va a cambiar. Si se funde la Groenlandia y toda esta agua que está fuera del mar entra en el mar, entonces sí, pero este es un proceso muy lento, que quizás acaba de empezar a Groenlandia, pero es muy lento. Pero no es solo una cosa que se ve en las áreas polares, se ve a nivel global. La temperatura mediana, 1850, año 2000, ¿no? Ahora ya ha subido. La mediana global, que es muy difícil calcular, pero hay criterios para medir la temperatura mediana de la Tierra. El nivel del mar ha subido, ¿cuántos? No sé si se ve, ha subido casi 1 grado desde el 1850. ¿No? Ha subido, bajado, pero desde aquí a aquí hay casi 1 grado centígrado. El nivel del mar ha subido unos 50 milímetros, que no está mal. Y esto, la cantidad de nieve en el hemisferio norte ha bajado, claramente. Y son cambios bastante lentos. Y también a nivel global por continentes la temperatura, la línea negra es la observada, ha subido del último siglo. Y estos son los modelos que pueden incluir el cambio natural en azul. Entonces, con el cambio natural no tenía que subir. Si uno hace un modelo, incluye el CO2 y el metano, se da cuenta que el modelo respecta más la observación, que es la parte más rosa. Entonces, algo está cambiando y cambia por vía de los gases que sabemos que no han salido a la atmósfera, el CO2 y la anhídrido carbónica, por causas naturales, pero por causas antropogénicas. Vale, los mecanismos, en teoría, los conocemos. A ver la película. Yo he resumido la película con 5 mensajes de tipo científico. 1. El cambio climático antropogénico causa la llegada de una nueva glaciación. Ahora lo vemos, uno cada uno, que no está mal, de hecho. El factor desencadenante es la fusión del hielo de Groenlandia, que inunda el Atlántico del Norte con agua dulce y fría, ahora vemos por qué. Esto para la circulación oceánica termoalina, y esto desencadena el enfriamiento. Se produce un enfriamiento global, yo creo global, no hablan de Antártida, pero si pasa esto al norte, tiene que pasar al sur, ¿no? Pero hablan más de hemisferio norte. México queda caliente porque todos los americanos se refugian en México. ¿No? Los italianos probablemente a Libia, ¿no? Vuelven donde le habían echado hace unos 50 años. Se produce un gigantesco tsunami y sube el nivel del mar. Y todo ocurre en el plazo de unos días, no sé, puede ser una semana o 10 días, pero es una cosa muy rápida. A ver. Esto empecé diciendo, parece la primera cosa, ¿no? La primera cosa, el cambio antropogénico causa la llegada de una nueva glaciación. Pero hay una parte de verdad que ahora vamos a explicar, de cómo un calentamiento pueda causar un enfriamiento. Escribí allí que la respuesta climática de la Tierra a los forzamientos climáticos no es lineal, ¿no? Sube la radiación del Sol, sube la temperatura. En teoría sí, pero hay otras cosas, ¿no? Y esto es un intento de explicar lo que pasa. Es muy sencillo, pero quizás se fijáis. Partimos desde una causa extraterrestre, cambia la insolación, ¿no? Hay un pequeño y lento calentamiento. Bien, este calentamiento causa primera cosa, una disminución del hielo marino, que es el más pequeño, que es más sensible a la temperatura. Si se va un poco de hielo marino, los casquetes polares de hielo continental quedan allí tranquilos. Si tú tienes un casquete polar a la Antártida, temperatura mediana, menos 30, si subes de 2 vas a menos 28, no cambia nada, el hielo queda hielo. Las zonas más al límite, donde la temperatura mediana de la Tierra es 0, un calentamiento de medio grado ya puede causar la fusión del hielo, ¿no? Entonces hay zonas que son más sensibles. Disminuye el hielo marino, sube el CO2 y el metano, porque hay más organismos en el mar que producen CO2. El CO2 y el metano son gases de efecto invernadero y empujan el calentamiento, ¿no? Volvemos atrás, es un círculo. Pero este calentamiento se fortalece y pasan varias cosas al mismo tiempo. Uno,
empieza la circulación termolina. Hay todo este calor, se propaga siempre más al norte y por el otro lado al sur. Se empieza a fundirse el hielo continental, porque llega el momento que por lo menos las partes más cercanas al mar empiezan a deshacerse, y sube de nuevo la cantidad de gases de nivel de efecto invernadero. Estas dos, los gases de efecto invernadero, son un círculo, o sea, empujan el calentamiento. La fusión del hielo continental hace dos cosas: hace subir el nivel del mar, y esto no crea muchos problemas al clima. Por otro lado, hace un efecto contrario a esto la circulación termolina, porque el agua fría y dulce que se va desde los casquetes impide a esta agua más cálida de subir hacia arriba, porque todo esto se hace como un extracto de agua fría, aunque es dulce, es fría y se queda por encima de la columna de agua, y para la circulación termolina. Si esta para, localmente, en este caso en Europa, podría enfriarse el continente, porque perdemos la calefacción oceánica. Y esto no es solo una teoría que usaron los de la película, pero es un hecho que ha pasado en el tiempo. Los geólogos, los paleoceanógrafos lo saben. Y, por ejemplo, hubo un periodo durante el último calentamiento global, que fue el término de la última glaciación, desde 20.000 años a 10.000 años. En 10.000 años se fue la mayoría del hielo glacial y queda lo que queda ahora de hielo. Hubo un momento que volvió a enfriarse la Tierra, se llama Younger Dryas, no sé si lo habéis escuchado nunca. Dryas es una flor, esta, que los que estudian Europa la vieron volver a colonizar Europa hasta Escandinavia y después desapareció porque volvió el frío. Y la razón es exactamente que se paró la circulación termolina por vía que todo el casquete polar del norte de América empezó a inundar el norte atlántico. El problema es que no causó una glaciación este efecto, ¿no? Causó una parada, un ralentamiento del calentamiento. Otro evento similar que están estudiando es la pequeña era glacial. Esto es más, el Younger Dryas ocurrió desde los 13 a los 11.500 años, entonces casi al término de la desglaciación. Esto ocurrió en tiempos históricos, hubo un periodo muy frío en Europa, hay pinturas que lo explican, en Holanda todo estaba helado. Parece que la causa fue exactamente esta, pero el gráfico de la temperatura que estiman, la pequeña era glacial que duró desde el 1200 al 1800, uno puede pensar en con medio grado de enfriamiento, muy pequeño, no una glaciación. Mediana, sí. Sí, claro, los inviernos eran más fríos, quizá, pero no es una glaciación. Este proceso que los de la película usan muy bien, estaban bien informados, nunca podrá causar una glaciación, podrá causar un pequeño. Y de hecho que nunca volvió una glaciación, lo demuestra el volumen global, el nivel global de los océanos, que desde menos 120 metros durante la última época glacial subió de forma casi constante en 10.000 años al comienzo del Holoceno al nivel actual, y durante el Younger Dryas solo dejó de subir, pero dejó de subir tan rápido, ¿no? Paró un poco, entonces no volvió a formarse hielo, eso es. Otra cosa, se produce un gigantesco tsunami y sube el nivel del mar. Esto es una tontería total, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Es así. Los maremotos se forman por otras causas. Terremotos principalmente, los 70% y como esta animación, a ver si vuelve a iniciar, se mueve de 1 metro o 2 el fondo del mar, donde hay una falla durante un terremoto, y esta falla empuja el agua y se propaga una ola. También lo producen las erupciones volcánicas, cuando un volcán es una isla volcánica, el movimiento, la lava que va al agua. Los deslizamientos submarinos también pueden producirlos, los meteoritos, si se sabe. En teoría, si todo el hielo de la Groenlandia derrumba instantáneamente al mar, lo causa, pero
no hay evidencia que esto nunca haya sucedido en la historia de la Tierra. La ola si se deshace el hielo, hemos visto que se deshace muy lentamente. Esto es la inundación de Europa durante la última deglaciación en 10.000 años. A ver si vuelve no sé si lo habéis visto, en 10.000 años se inunda el Báltico, el Adriático, todo el mar del norte, pero es un proceso muy lento, no es una ola, es una lenta subida del nivel del mar. Hay una cosa que yo creo que estos la sabían, que ahora se empieza a conocer la historia de la deglaciación más cerca, y unas cosas rápidas pasaron, y son estas. Hay dos casos conocidos del norte de América. Este era el casquete polar. Cuando empezaba a deshacerse, había agua que entraba directamente en el océano, y otra que iba hacia el continente formaba enormes lagos de agua de fusión, que quizás por morenas, depósitos, como no sé ahora si hay todas las Alpes, al norte y al sur, hay lagos, que son lagos de origen glacial, porque los depósitos morénicos hacían una barrera, el agua de fusión se quedaba más hacia el monte. Estos lagos hay dos, uno Agassiz, el otro de Missoula, hacia el Pacífico. Aquí no está indicado, pero está de hecho aquí. Se ve por el registro geológico en el continente que se vaciaron de repente, de una vez, causando una inundación bestial. Pero que esto causó un maremoto, no hay evidencia. Causaron inundaciones catastróficas, encuentran bloques de metros, de centenares de metros cúbicos de volumen que han viajado, transportado por el agua centenares de kilómetros, desde las montañas, Rocky Mountains, hacia la mar. Pero maremoto no, probablemente era agua que entraba con detrito, pero eso no causa un maremoto. Entonces el maremoto no. ¿Todo ocurre en un día? No, tampoco. Es una cosa que claramente para hacer una película el padre que rescata al hijo tiene que hacerlo en unos días, pero tendría que ser una saga familiar de varias generaciones de rescate, ¿no? Esto, no sé, vuelvo a enseñar gráficas. Si miráis a la escala temporal, esta subida del nivel del mar en un siglo más o menos es de 20 centímetros, o aquí esta es la anomalía de temperatura en un siglo, es de, como vimos, estos son varios modelos, pero estamos en un entorno de muy poco. Entonces, para alcanzar la magnitud de los procesos de la película hay que... sí, esto es para enseñar lo que enseña la película, la formación de una glaciación. Si vamos al revés, el deshacerse de la glaciación, lo enseña esta gráfica. Aquí, por ejemplo, lo que lo ilustra mejor es el metano. Este mínimo de metano es a los 20.000 años, cuando es el último máximo glacial. Desde aquí hasta a los 10.000, después hay otros 10.000, ocurre todo el calentamiento global y se calienta, el Younger Dryas, frío, cálido, y después se mantiene cálido. Entonces, todo este proceso, al revés, podría tomar 10.000 años, ¿no? En lugar de unos días. Entonces, aquí pongo un poco de conclusiones. Las grandes catástrofes naturales en relación con el cambio climático ocurren, sí, pero en tiempos muy largos, a partir de los 10.000 años, e incluso tiempos un poco más estrechos, cortos, decenas de años, como las menores variaciones climáticas del Holoceno. Catástrofes que no son grandes para la Tierra. Estas catástrofes, como una glaciación, también para la Tierra es un golpe, ¿no? Las cosas cambian. Pero cosas más pequeñas sí que pueden ocurrir en tiempos más cortos. Por ejemplo, esta es una animación que realizamos nosotros de cómo el delta del Llobregat, donde estamos nosotros ahora, aquí, creo, ¿no? Esta es la subida del mar de 14 metros. Pero 14 metros ni en un siglo parece que pueda ocurrir. Para subir el nivel del mar en 14 metros, que es poco, comparándolo a la última glaciación,
se tiene que fundir toda Groenlandia y una parte de la península antártica, todo el hielo continental, y esto es una cosa que toma tiempo, termodinámicamente toma tiempo, no se puede calentar y todo se va a la mar. Pero quizás 50 centímetros sí, en un siglo. Y 50 centímetros aquí no se ve, pero aquí estamos tranquilos, pero los puertos, hay muchas zonas bajas del norte de Europa que sí que podrían ser afectadas. Y esto de hecho es el gráfico de la UNESCO, entonces es la llamada verdad apolítica de cómo irán las cosas en el 2099, el nivel del mar podría subir hasta un 70 centímetros. Y esto sí que es un problema, no para nosotros, pero para los que estarán aquí en el 2099. La Antártida se irá el hielo ártico en el 2000, aquí no se ve 50, no se ve nada. El hielo ártico es esto solo, esta es la subida de la temperatura en el Ártico, no se ve, pero aquí son varios grados, porque hay zonas de la Tierra que se van a calentar más de otras. Esto es la temperatura global, aquí hay varias maneras de calcularla, pero se va desde en 2100, se va hasta más 3, 4 grados a un más 1. Las cosas van cambiando poco. Y entonces las frases que quiero transmitir a vosotros y a los que mirarán la grabación es que al contrario de la película no se prevén catástrofes de tal magnitud y rapidez debidas al cambio climático, ¿no? Quizás una bomba atómica lo puede hacer, pero es un cambio climático. Natural como antropogénicos. Catástrofes así no ocurren rápidamente. El cambio climático es lento, entonces, y produce efectos graduales e inexorables, sigue en su marcha, aunque no lineares, entonces no se pueden predecir muy fácilmente. El problema es nuestra, como especie humana, nuestra escasa capacidad de adaptarnos a pequeños cambios que ocurren rápidamente. O sea, si una subida de 50 centímetros de nivel del mar nos crea problemas, es que tenemos un problema en nuestra sociedad. O si las tormentas tropicales nos crean problemas como en New Orleans, es que hemos planeado nuestras ciudades de forma ilógica. Entonces, somos nosotros que llamamos desastres naturales, pequeños cambios climáticos que ocurren ahora también por culpa nuestra, que pero no son las catástrofes que ilustraron tan espectacularmente en la película. Bueno, y aquí acabo.